Nadie lo quería, ni los scouts, ni los equipos, ni siquiera el destino parecía estar de su lado. Pero ese mismo hombre, rechazado una y otra vez, se convirtió en uno de los bateadores más temidos de su generación, en el símbolo de una ciudad entera y en el protagonista de uno de los momentos más épicos en la historia del béisbol moderno. Esta es la historia de José Bautista, el jugador que nadie quiso, pero que terminó destruyendo a todos. Cuando Bautista era apenas un adolescente en Santo Domingo, República Dominicana, y luego en Maracay, Venezuela, su sueño era uno que sonaba imposible. Tenía talento, sí, pero no el tipo de talento que los cazatalentos buscaban. No tenía un cuerpo imponente, no era veloz y no destacaba en defensa. Era solo otro joven con un guante gastado, practicando bajo el sol, soñando con llegar algún día a las grandes ligas. En el año 2000, los Pittsburgh Pirates lo seleccionaron en la ronda número 20 del draft. Una apuesta mínima, una moneda al aire. Los expertos decían que un jugador elegido tan abajo tenía menos del 5% de probabilidades de llegar a MLB. Pero para José eso era suficiente. Comenzó su carrera en las ligas menores, recorriendo ciudades que ni siquiera recordaba al despertar, durmiendo en autobuses, cobrando apenas para comer y aferrándose a una sola idea: voy a llegar, cueste lo que cueste. Pero la realidad fue cruel. En 2004 debutó brevemente con los Baltimore Orioles y en cuestión de meses fue pasado entre 5 equipos diferentes: Tampa Bay, Kansas City, los Mets y finalmente otra vez Pittsburgh. 5 uniformes en una sola temporada. Para cualquier jugador, eso habría sido el final. Pero Bautista no era cualquiera. Durante sus primeros años en Pittsburgh mostró destellos, golpes de poder, señales de algo más grande. Pero los números no ayudaban. Promedio de .239, apenas 88 OPS más, y una defensa promedio. Por cada jonrón había una nueva duda. Por cada hit, un silencio en la directiva. Finalmente, en 2008, los Piratas lo cambiaron a los Toronto Blue Jays por un jugador a ser nombrado más tarde. Un intercambio tan irrelevante que ni siquiera valía la pena mencionar en los titulares. Y sin saberlo, en ese momento la historia del béisbol canadiense acababa de cambiar para siempre. Cuando Bautista llegó a Toronto, nadie esperaba nada de él. Era literalmente un relleno temporal, un sustituto mientras el veterano Scott Rowland se recuperaba de una lesión. Y sinceramente jugó como tal. En sus primeros 21 juegos apenas bateó .214, con un OPS de .648. Otro número más en la planilla, otro cuerpo más en el dugout. Terminó esa temporada con promedio de .239 y apenas 13 jonrones. Para los estándares de la liga era mediocre. Para los Blue Jays, simplemente prescindible. Pero el destino tiene maneras extrañas de actuar. En 2009 algo cambió. Una cadena de lesiones y movimientos le dio más tiempo en el terreno. No era mucho, pero era suficiente. Y fue entonces cuando un coach notó algo en su mecánica de bateo. José iniciaba su swing demasiado tarde. Ese pequeño detalle era la diferencia entre un batazo y un out, entre una carrera impulsada y un boleto de regreso al banquillo. El coach se acercó y le dijo: empieza antes, carga antes, anticípate al lanzamiento. Y Bautista, desesperado por sobrevivir, escuchó. En ese momento no era solo un jugador intentando ajustar su swing, era un hombre luchando contra todos los fantasmas que lo habían acompañado durante años. Lo que diferenciaba a Bautista no era el talento, era la terquedad. El mismo orgullo que muchos confundían con arrogancia. Era en realidad su escudo. Porque cuando pasas media vida escuchando que no eres suficiente, aprendes a confiar solo en ti mismo. Bautista no quería demostrar que podía jugar. Quería demostrar que todos los que lo rechazaron estaban equivocados. Y cada swing, cada entrenamiento solitario, era una declaración silenciosa de guerra contra el olvido. Día tras día, se quedaba en la jaula de bateo hasta que los demás se iban, escuchando el eco de cada golpe, midiendo milimétricamente su movimiento, hasta que un día el sonido cambió. Ya no era un golpe seco, era un trueno. El cambio fue casi invisible, pero devastador. Su tiempo con el bate se sincronizó. La pelota comenzó a salir con fuerza. Los contactos se transformaron en líneas y las líneas en jonrones. En septiembre de 2009, todo hizo clic. Bautista conectó 10 jonrones en un solo mes. Su OPS subió a .944. Y su poder comenzó a asomar por primera vez en su carrera. Toronto, sorprendido, decidió darle otra oportunidad. Un contrato modesto de $2.4 millones por un año. Nadie imaginaba que acababan de comprar el alma de una tormenta. La temporada 2010 comenzó con Bautista decidido a probar que su ascenso no era casualidad. Pero el arranque fue lento. En abril apenas bateó 214. Muchos pensaron que su racha del año anterior había sido una ilusión. Pero a partir de mayo,
El béisbol se rindió ante él. En un solo mes conectó 12 cuadrangulares. En junio sumó otros 8. Para el All-Star Break, ya lideraba toda la MLB con 24 jonrones, superando a nombres como Miguel Cabrera y Albert Pujols. Y lo más impresionante, su ISO de .306 era el más alto de todo el béisbol. En otras palabras, cada vez que conectaba, la pelota volaba. Había pasado de ser el jugador que nadie quería a el bateador más temido del planeta. Terminó 2010 con 54 jonrones, el récord absoluto en la historia de los Blue Jays, y se convirtió en el primer jugador del equipo en superar los 50. Fue elegido al All-Star Game y terminó cuarto en la votación al MVP. Lo imposible había sucedido. El hombre que apenas sobrevivía en las ligas mayores se había transformado en un símbolo. José Bautista ya no era un suplente, era una amenaza, y aún así su historia no estaba ni cerca de terminar, porque lo que vino después fue su confirmación como una superestrella y el inicio de una batalla mucho más difícil, mantenerse en la cima cuando todos quieren verte caer. El 2011 fue el año en que José Bautista dejó de ser una sorpresa y se convirtió en una fuerza imparable. Después de aquella temporada de 54 jonrones, todos esperaban verlo caer, pero José no tenía planes de retroceder. Ese año lideró la liga por segundo año consecutivo con 43 cuadrangulares, mantuvo un promedio de .302 y registró un OPS de 1.056, el más alto de todo el béisbol. Los lanzadores empezaron a temerle. Algunos ni siquiera se atrevían a lanzarle strikes. 132 bases por bolas, el número más alto en más de una década, y sin embargo, incluso en la cima había algo que lo perseguía. Toronto seguía sin ganar. Bautista estaba haciendo historia, en silencio. En los años siguientes, el cuerpo empezó a cobrarle factura. 2012, una lesión en la muñeca izquierda lo obligó a perder más de un mes. 2013, una lesión de cadera lo dejó fuera otra vez. Y con cada temporada frustrada, el fuego dentro de él crecía. El mismo fuego que lo había impulsado cuando nadie creía en él. Ahora amenazaba con consumirlo. Bautista comenzó a chocar con los árbitros, con sus rivales y a veces, con su propio equipo. En una entrevista llegó a decir: "Me cuesta aceptar que mi producción dependa de la mediocridad de otros". Era un mensaje claro. José no toleraba la derrota, pero su obsesión por ganar empezaba a aislarlo. Y mientras Toronto se hundía en temporadas mediocres, Bautista se convirtió en un símbolo de frustración y orgullo. El líder que muchos admiraban y que otros temían. Hasta que llegó 2015, después de más de 2 décadas sin postemporada, Toronto decidió arriesgarlo todo. Josh Donaldson, Troy Tulowitzki, David Price, un equipo construido para competir, y en el corazón de todo estaba Bautista, el hombre que había esperado toda su vida por ese momento. Esa temporada bateó por .250 con 40 jonrones y 114 impulsadas. Pero más allá de las estadísticas, lo que se sintió fue diferente. Había una energía en el Rogers Center, una electricidad que llevaba 22 años dormida. Toronto volvió a los playoffs y José Bautista estaba listo para escribir su nombre en la historia. Juego 5 de la serie divisional contra los Texas Rangers. Séptima entrada. Juego empatado. El estadio rugía con 50,000 gargantas, y entonces llegó el momento. El estadio, que segundos antes era puro estruendo, se quedó en silencio. 50,000 personas conteniendo la respiración. José apretó el bate, miró al lanzador, luego al cielo. En sus ojos no había miedo, solo años de frustración acumulada. No estaba batiendo solo por un juego, estaba batiendo por cada equipo que lo dejó ir, por cada scout que lo descartó, por cada noche en la que durmió preguntándose si algún día sería suficiente. En ese instante, todo su pasado, toda su rabia y toda su fe se concentraron en una recta, una fracción de segundo, un swing perfecto. La pelota salió disparada al jardín izquierdo, el estadio estalló, y José Bautista soltó el bate. Giró en el aire como una llama azul. Durante 3 segundos, el tiempo se detuvo. El pitcher lo miraba con rabia, los fanáticos con incredulidad, y en el rostro de Bautista una expresión imposible de describir, mezcla de alivio, venganza y libertad. Ese no era solo un batazo, era el fin de una era. Era el chico rechazado diciéndole al mundo: "Les dije que podía hacerlo". Y cuando el bate cayó al suelo, el rugido fue tan fuerte que pareció hacer temblar toda la ciudad. El bat flip, el más famoso en la historia moderna del béisbol. Un gesto simple pero cargado de años de frustración, de rechazo, de esfuerzo y de orgullo. Era más que una celebración, era una liberación. Toronto avanzó y Bautista se convirtió en un héroe nacional. Su imagen, congelada con el bate aún en el aire, se convirtió en un símbolo de pasión, fuerza y redención.
Pero incluso los héroes también tienen su segunda caída. En los años siguientes, las lesiones regresaron. El poder comenzó a desaparecer. Y con él, la gloria. En 2017 bateó apenas .203 con 23 jonrones. Su cuerpo ya no respondía igual. Sus reflejos eran un eco del pasado. Y Toronto, con tristeza, decidió dejarlo ir. El tiempo había pasado. Y aunque su cuerpo ya no respondía igual, José Bautista seguía siendo el alma del estadio. 2017 sería su última temporada con los Blue Jays. No lo sabía oficialmente, pero lo sentía. Los jonrones ya no volaban con la misma fuerza. Los reflejos, antes perfectos, llegaban una milésima tarde. Sus números cayeron. 203 de promedio, 23 cuadrangulares, 170 ponches. La prensa lo daba por terminado. Pero en el corazón de Toronto seguía siendo un héroe. En su último juego en el Rogers Center, la atmósfera era distinta. Desde el calentamiento, los fanáticos sabían que estaban presenciando algo más que un partido. El público se puso de pie. Miles de camisetas con el número 19 ondeaban en las gradas. Cuando Bautista corrió hacia el jardín derecho, lo hizo solo, adelantándose al resto del equipo. El estadio rugió como nunca antes. Era su momento, su despedida. En el cuarto inning, con las bases llenas, conectó un sencillo impulsador. Su último hit con los Blue Jays, su última ovación como el héroe de Canadá. Y en la novena entrada, cuando el manager John Gibbons decidió reemplazarlo, el público se levantó al unísono. El ruido era ensordecedor. Bautista abrazó a cada compañero uno por uno y mientras caminaba de regreso al dugout, levantó la mano al cielo. A través de sus lentes oscuros se podían ver las lágrimas. Era el adiós, pero no una derrota, era el cierre de un ciclo y la consagración de una leyenda. Después de Toronto, jugó brevemente con Atlanta, los Mets y Filadelfia. No era el mismo, ya no buscaba récords ni premios, solo quería seguir compitiendo, porque eso era lo que lo había hecho grande. En 2023, 6 años después de su último partido, José Bautista regresó al Rogers Center, pero esta vez no para batear. Frente a más de 40,000 personas, los Blue Jays lo invitaron a firmar un contrato simbólico de un día, para retirarse oficialmente como uno de los suyos. Subió al escenario. Sus excompañeros estaban allí, Josh Donaldson, John Gibbons, Cito Gaston, todos aplaudiendo, todos de pie. Y cuando tomó el micrófono, su voz tembló. Quiero agradecer a los fanáticos, a la ciudad de Toronto y a todo Canadá. Fue un honor jugar para ustedes. Intentó contener las lágrimas. No lo logró. En ese instante, todo su viaje cobró sentido. El rechazo, los cambios de equipo, la frustración, las lesiones, la gloria, las caídas, todo lo había llevado a ese momento. El jugador que nadie quiso se estaba despidiendo como uno de los más grandes en la historia de los Blue Jays. Hoy, José Bautista es parte del nivel de excelencia de Toronto, un reconocimiento reservado solo para los inmortales. En los libros de la franquicia, su nombre aparece junto a leyendas como Carlos Delgado y Roberto Alomar, segundo en jonrones con 288, líder en WAR entre jugadores de campo, y el dueño de una de las imágenes más inolvidables en la historia del béisbol moderno, el bat flip, el símbolo de un hombre que se negó a rendirse. Su historia no trata solo de béisbol, trata de fe, de resistencia, de no aceptar un no como destino. Porque José Bautista no fue solo un jugador, fue una prueba viviente de que el rechazo puede ser el inicio de la grandeza. Nadie lo quiso, pero terminó dominando a todos. Y así termina otra historia de grandeza, lucha y redención. Si te apasiona el béisbol tanto como a nosotros, suscríbete y únete a esta comunidad de fanáticos que viven cada historia como si fuera la suya. Activa la campanita y no te pierdas el próximo capítulo, porque en este canal cada jugador tiene una historia que merece ser contada.